gracias porque lo seguirás usando, porque ese es tu plan, ese es tu proyecto para su vida. Porque ya lo has decretado y lo has establecido, que será bendición, porque tú lo has puesto para ser un canal de bendición en esta nación. Te pedimos por el ministerio que tú le has dado de liberación. Creemos que la presencia de la don Yahshua viene sobre ese ministerio, en los méritos de Mashiach. Declaramos un avivamiento en ese ministerio, porque no fue dado por los hombres, sino Padre, a ti te ha placido dárselo, y creemos y lo confesamos que ese ministerio será siendo de bendición, porque a ti te ha placido. Amén. Amén. Buenas tardes, amada iglesia. Ahora la escritura, por favor, en el Evangelio de Lucas, capítulo 39. Vamos a leer del verso 39 al 52. Evangelio de Lucas, capítulo 2, 39 al 52. Amén. Toma su asiento, por favor. Veamos el verso número 40. Repita conmigo. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Y vamos al verso 52, el último. Repita conmigo. Y Yahshua crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Amén. Era la fiesta de la Pascua, lo que en hebreo Pesach, lo que se le llama la Semana Santa. Según Roma le puso así. Y una fiesta que se celebraba en Jerusalén, capital de Israel, en ese tiempo. Después pasó a ser Tel Aviv, y creo ahora vuelve a ser otra vez en Jerusalén, no sé bien, no recuerdo. Una fiesta en donde inmolaron, mataron, esto es, sacrificaron con corderos, cuando el pueblo de Israel sale libre de Egipto. Y a través del tiempo y la enseñanza dice que se celebrara perpetuamente, para siempre. En esa fiesta de la Pascua y en esa celebración es cuando el Señor es crucificado. Los corderos eran sacrificados en el tiempo de Moisés. Pesach, Pascua, significa cordero sacrificado, para
cubrir los pecados del pueblo. Porque el pecado lleva a la muerte espiritual de la persona. Entonces, los corderos tomaban el lugar en expiación en lugar de, y cubría los pecados de la persona. Y cuando fallece físicamente, el alma espiritualmente se mantiene en un lugar que es el reino. Hay otro lugar llamado infierno, aunque Pedro también habla de un lugar de cárceles, almas encarceladas. El Seol, lugar de los muertos, y almas o personas desencarnadas, estos que todavía tienen algo de carne y se están agusanando. No es un solo lugar el infierno, las cárceles, Seol, lugar de los muertos, Hades del griego, que significa el ángel de la muerte, y los agusanados, diría yo, como lo expresa la Biblia. Entonces, el Señor Yahshua, y dice Pablo, el Cordero de Dios, ya no el Cordero del hombre, que quita el pecado del mundo, la condenación de las almas, y para que vayan a su reino. El Cordero del hombre cubre los pecados, el Cordero de Dios los quita. ¿Cuántos decimos amén? Y en esa celebración es que Él es sacrificado, crucificado y resucita al tercer día. Entonces es llamado el Cordero de Dios, que quita, no solo que cubre. He aquí la gran diferencia. No es lo mismo cubrir que quitar. No es lo mismo aguanto mi carácter a lo cambio. No es lo mismo soportar una situación, la aguanto, trato de no hacerla, a quitarla, a cambiarla. No es lo mismo remordimiento que arrepentimiento, porque el remordimiento me duele, me pega, me pesa, pero lo vuelvo a hacer. Y arrepentimiento es cambio. Hablamos entonces de una diferencia: el Cordero del hombre que cubre el pecado, el remordimiento; el Cordero de Dios que quita el pecado es arrepentimiento del hombre. Amén. El Cordero del hombre solo es un aguanto, hablo, trato, digo. Y el Cordero de Dios es cambio. Porque unos tienen la capacidad de 20 años fumando o tomando y de un día a otro lo dejan. Otros tienen que entrar a un proceso de años. Y no hablo solo de adicciones, sino en general de muchas actitudes. Y otros siguen, y son los años, y está el Cordero, el que cubre o el que quita. Creo que muchos lo tienen, el Cordero del hombre que sacrificaban antes, el Cordero que cubría los pecados y ha sacrificado, a diferencia de otros que tienen el Cordero de Dios, no el del hombre, que quita. Por eso la vida religiosa queda en los que solamente aceptan ser cubiertos por un tiempo. El sacerdote entraba una vez al año en el tiempo de Moisés para cubrir todos los pecados de las personas, y cada uno llevaba su animalito. Una vez al año, el sumo sacerdote. En Yahshua
murió una sola vez por todos los pecados, no de la etapa de aquel tiempo y de un pueblo, sino de toda la humanidad de todos los tiempos. ¿Cuándo decimos amén? Esta es la gran diferencia. El que tiene el cordero que cubre tiene fuerza de voluntad humana y hace un intento humano. El que tiene el cordero de Dios que quita y cambia y transforma, no está dependiendo de la fuerza de voluntad humana, sino de una fe verdadera, de una entrega total y completa y de una conciencia que pueda entender que el que ha muerto por él y que entregó su vida era para cambiar, era para realmente realizar ese acto de aceptación de que yo merezco ir a un infierno, a un lugar de castigo, pero el que murió por mí lo ha quitado y ha entregado su vida en lugar de la mía, y hasta ahí quedó. Pero por cuanto Él resucitó a los muertos, vence la muerte, vence el pecado, en una palabra transformadora que se llama perdón, por el arrepentimiento verdadero, honesto, real, que se necesita un verdadero valor y una verdadera fe en aquel que entregó su vida y resucitó por mí. Cuando le da un aplauso al Eterno. ¡Amén! Ahora, cuando leemos que el Señor llega a la celebración de la fiesta de la Pascua, que decimos lo que llaman Semana Santa, en el tiempo de Moisés, miles de años después, cuando él es un niño, 12 o 13 años, él entra al templo de Jerusalén, donde venían todos los hebreos o judíos de ese tiempo. A la ciudad de Jerusalén venían de varias partes a celebrar esta fiesta ahí en la capital de Israel de ese entonces. A los 12 o 13 años se celebra el Bar Mitzvah, que significa hijo del pacto. Roma lo cambia por los 15 años en las mujeres. No bíblico eso, porque es en los adolescentes, niños y niñas que tienen que celebrar un pacto con el Eterno entre 12 y 13 años, y se les da una preparación y ellos dan una enseñanza de quién es Dios para ellos. Aprenden los mandamientos. En sí, aquí lo hacemos en lugar de los 15 años, que también es comida y una fiestecita y celebración sana, no con borracheras así al extremo y cosas, ¿no? Bueno. Y el Señor, cuando entra al templo, va a cumplir su Bar Mitzvah. ¿Por qué a esa edad? Porque es la edad de la adolescencia, en donde se deja de ser niño y se entra a una primer juventud, en donde viene una transformación física, de conciencia, dejo las muñequitas, los juguetes, y entro a un nuevo ciclo y a una nueva etapa. Por eso se llama adolescentes, porque adolecen de poder dejar una niñez y entrar a una primer juventud. Están descubriendo un nuevo mundo, muchas nuevas cosas, desarrollo físico, muscular, la menstruación en la mujer, el varón en mucha inquietud por ahí también, y de alguna manera la palabra bebés, niños, adolescentes, y de ahí en adelante. La mayoría de edad en ese tiempo era los 12 y 13 años. Tenían una madurez tremenda a esa edad, porque desde niños se les inculcaba la enseñanza de la presencia de Dios. Lo que no hacemos. Y era obligación de la madre educar en casa al niño, porque el padre tenía la responsabilidad de trabajar. Hoy en día el mundo, necesidad, pues a veces los dos trabajan, ¿verdad? No digo que esté mal, hablamos de esa época. Por ahí está el puntito, ahí está nuestro dedo tocando el timbre, que a veces no se oye,
o tocando el timbre que se oye, tal vez como una alarma, que si se oye, estoy entendiendo cómo debo vivir. Y si toco el timbre y no lo oigo, y lo vuelvo a tocar, y lo vuelvo a tocar, y no lo oigo, lo que yo le quiero decir es como cuando el apóstol Pablo visita a la iglesia de Corinto y le dice unas palabras. Habla del hombre natural que no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para este hombre son locura y no las puede entender. Es el hombre que no tiene al Cordero. Y luego habla del hombre carnal, que está con Dios y no está con Dios, con el Cordero y no. Dice, son como niños. Y no les puedo dar carne sólida, alimento fuerte, porque no son capaces de comerlo. Les tengo que dar leche. Y luego habla 3 del hombre espiritual, que él vive en lo espiritual, acomoda lo espiritual a su vida para ser el hombre espiritual. Hombre natural sin el Cordero, hombre carnal con y sin, y el hombre espiritual que persevera en la presencia. Como niños, como adolescentes, conocimos al Señor a la edad de 30 años, nos permite tener 67, 37. ¿Y qué es la edad que tenemos sirviéndole? Desde que le conocimos, empezamos a servirle. No sé la edad que usted tiene espiritual. El tiempo haga cuentas cuando conoció al Señor. Conocerle no es el Yeshua, el Jesús, el Cristo en la boca. Es una expresión de fe. El conocerle es como un amigo. ¿Sabe usted qué es un amigo? ¿Alguien puede decir que es un amigo? ¿Alguien que me diga? Sin temor a equivocarse, porque en eso no nos podemos equivocar. Hay muchas ramitas de la amistad. ¿Alguien que me diga qué es la amistad, qué es un amigo? ¿Cómo? Dar todo por el amigo. Palomita. Bien. ¿Alguien más? ¿Perdón? Alguien en quien puedes confiar. Alguien en que se puede confiar. Palomita también. Es cierto, hija. ¿Alguien más? ¿Cómo? Que sea bien. Ah, que sea fiel, fidelidad. También. Ya ven qué fácil es. Otra palomita. A ver, por parte, ¿sí? ¿Alguien que sepa qué? Escucharte. Muy bueno también. Muchos no tenemos luego quien nos escucha. ¿Sí? Alguien que te dé un buen consejo. Alguien que dé un buen consejo también. Que hable la verdad. Que hable la verdad, excelente. Que nos invite a los tacos también. ¿Sabe qué es un verdadero amigo? El Señor llamó amigo a Enoc, llamó amigo a Abraham, llamó amigo a Noé, y llamó como Dios, encarnado en Yeshua, llamó a los discípulos. Yo les voy a llamar siervos, sino amigos. Y en Cantares dice, amiga mía, hermana mía, esposa mía. Antes de esposa dice hermana y amiga, que es lo que se ha perdido. Y solo se ve la responsabilidad de esposo, aseo, casa, hombre, trabajo, proveedor. Y se ha perdido la función amigo y hermano. Y así dice, amiga mía, hermana mía, esposa amiga, a mí, esposa mía, y amigo mío, hermano mío y esposo mío. Un amigo dice que no caminó con Dios.
Y dice que Noé caminó con Dios. Un amigo es como Eliseo, que caminó todo el tiempo con Elías, en las buenas y en las malas. Un verdadero amigo es como Josué, que caminó todo el tiempo con Moisés, en las buenas y en las malas. Y Josué creció caminando junto con Moisés, le absorbió de él. Eliseo caminó con Elías y absorbió de Elías tanto que cuando Elías se iba a ir, le dijo: dale una doble porción de tu espíritu, Elías, y se la dio. Ruth caminó con Noemí como amigas, al grado que le dijo: no me pidas ni me ruegues que te deje. Tu pueblo será mi pueblo, tu tierra será mi tierra, tu Dios será mi Dios. Le dijo: y aún añade que hasta tu sepultura sea mi sepultura. Jonatán y David hicieron un pacto de amistad que, aunque no se vieran, seguirían una amistad por todo el tiempo de sus vidas. Se cambiaron utensilios, armas. Pacto de amistad. Un amigo es el que camina con el otro. ¿Quién más? Los discípulos con el Señor caminaron con Él. Uno dejó de ser amigo, el espíritu de traición, Judas. Los discípulos de Pablo, que él enviaba cartas a Tito, Timoteo, a Filemón, y por medio de las cartas, cuando no los podía ver, mantenía esa relación de amistad. Con todas las ramas que ustedes dijeron, de te doy lo más que puedo, de fidelidad, de el consejo, te escucho, estoy contigo. Por eso en el matrimonio es mejor amigo que esposo. ¿Sí me estoy explicando? Por eso dice amigo y hermano y amiga y hermana. Y ya esposo es cumplir. Es la firma del saber ser amigo y del saber ser hermano. Eso lo digo porque el Señor dice aquí: crecía en estatura, sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres. Si nosotros queremos crecer en el Señor y dejar de ser niños y adolescentes, en una niñez que no salimos de ella hablando espiritualmente, y en una adolescencia que no terminamos de descubrir y de madurar, y no crecemos, es porque no hemos caminado con el Señor como un amigo verdadero, porque nos separamos de Él, dejamos de tomarle de la mano, dejamos de ser fieles, consagrados. En la mañana fue un bello mensaje acerca de una cobertura que Él es para nuestras vidas. Ya el Señor dice: el Espíritu del Padre está sobre de mí, pero yo me voy a la derecha cuando Él va a la izquierda, y yo me detengo cuando Él camina, y yo camino hacia atrás cuando Él camina hacia adelante, y yo hago mi camino y mi sendero, y yo dejo que Él vaya por donde quiera. Y la palabra dice: el Espíritu Santo guía, está sobre de mí, pero yo no me sujeto a estar debajo de Él. Y siempre estoy con las quejas, con la soberbia, con la falta de fe, con los fracasos, con las derrotas, y no logro entenderlo. Un niño pequeño, muchas cosas, en una inteligencia increíble como hoy en día, en un desarrollo intelectual tremendo como hoy en día, pero muchas cosas no las va a entender porque no tiene la experiencia. Y usted sabe, y yo sé,
que solo la madurez se logra en base a una vida de experiencia, de los topes que nos damos en la vida, de las bendiciones, del trabajo que se desarrolla, de los errores, de los éxitos. Todo eso representa una madurez y que hay que tomar esas experiencias, buenas o malas, para asimilarlas, para mejorar nuestra vida. ¿Cuántos decimos amén? Pero estamos como niños, pensamos como niños, hablamos como niños, dice Corintios. Ahora que ya soy hombre, en esta etapa comprendo muchas cosas que no debía haber hecho. Pero cuando hablo espiritualmente, seguimos siendo niños. No somos capaces de comer carne como un bebé. No hay dientes, no hay una digestión adecuada. ¿Por qué? Porque no hay un crecimiento. El niño crecía en estatura espiritual, en sabiduría espiritual y en gracia espiritual para con Dios y los hombres. Ese es el punto. Pero es hablado de que no es lo mismo cubrir que quitar, que no es lo mismo un remordimiento a un arrepentimiento, que no es lo mismo me aguanto y trato de aparentar a un verdadero cambio. No es lo mismo. La fuerza de voluntad humana, entrego mi voluntad al Eterno y me cambia. No es lo mismo. Estamos como niños espirituales, mensajes van, mensajes vienen, la palabra Juan y se lee, decíamos 8 segundos, 10, se tarda en leer un texto de la Biblia y ni 10 segundos se le puede dar al Eterno a diario, cuando en otro tiempo tiene 1 hora, 2, 3 horas para estarse quejando, lamentando, para estar en el teléfono, la televisión, peleando, criticando y no sé cuántas cosas, y 8 segundos que equivale a leer un texto de la Biblia no se lee. Entonces, ¿cómo vamos a crecer espiritualmente? El alimento físico hace que la persona se desarrolle junto con un ejercicio físico. El alimento espiritual hace que la persona se desarrolle espiritualmente junto con un trabajo y un ejercicio espiritual. En otras palabras, engordamos, pero no crecemos. Mucha miel empalaga. Mucha miel empalaga, porque es dulce la palabra, pero no se saborea el delicioso sabor que nutre. Y no es lo mismo el empalago que nutrirse, no es lo mismo el engordar que crecer. Y no es lo mismo la infancia, la pubertad espiritual. Yo puedo tener una capacidad de intelecto e inteligencia en mi trabajo, mi profesión, mi negocio, para muchas cosas. Pero en lo espiritual, con todo respeto, soy un enano espiritual. Decía en la mañana, levanten la mano quien ya leyó la Biblia completa. Levanten la mano, por favor. No puede mentir delante de Dios. 7 personas. ¿En cuánto tiempo? Y ya la leyó. Y hay cambio. ¿Por qué? Porque no se leyó con una mente madura, sino con una mente infantil. Y como niño se entendió algo, pero no le sirvió para crecer. Todavía que no la han leído, peor tal vez. Y el niño crecía en estatura. Este es un primer punto, por eso iniciamos un poquito de la historia. Que él entra a decir, vengo a cumplir como hijo del pacto. Desde ahí ya no se sabe nada del Señor Yeshua hasta unos 18 años después, a los 30 años, algo así, en que se vuelve a mencionar de él, otra vez en Jerusalén, y 3 años más, no en Jerusalén, en Israel, y a los 33 años es cuando entra a Jerusalén para ser crucificado. La segunda vez que entró a Jerusalén, aquí como el niño que hace un pacto, y acá como el que creció
y viene a cumplir el pacto del Padre entregando su vida por Él. Cuando nosotros le conocemos y le recibimos en nuestra vida, hacemos un pacto en su sangre derramada, muerte y resurrección. Pero la otra parte de la madurez no la tenemos. Pareciera que estamos más muertos que vivos espiritualmente. Y dice la palabra: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Yahshua el Señor. Pero si no crecemos, pareciera que estamos muertos, pareciera que estamos dormidos y no tenemos el resplandor de su gloria de un resucitado que nos dio. No tenemos la luz, no tenemos el esplendor y el resplandor de su presencia en nuestras vidas, y no tenemos el crecimiento que ya deberíamos de tener. Y el alimento sólido no lo podemos comer, por eso no crecemos, porque estamos alimentándonos de algo que no nos nutre espiritualmente, y ese es el alimento del mundo, del carácter, de las influencias de mi ego, de mi yo, y eso no le nutre. Y el alimento espiritual no lo estamos comiendo adecuadamente, porque no caminamos como Él, y no nos nutre espiritualmente, y no le damos el valor al alimento espiritual, y no nos vitaminamos espiritualmente y no crecemos. Y él crecía en estatura, sabiduría y gracia, y nosotros no estamos creciendo. El mismo problema de toda la vida, la misma situación, el mismo fracaso, la misma enfermedad. En esto sí, en eso también, pero en esto otro, en aquello, no he crecido, en algo tal vez. Pero cuando dice estatura, habla en general, porque no va a crecer la pierna y el brazo no. No va a crecer una oreja y la otra no. No va a crecer una mano y la otra no. Crece parejo. Aleluya. Así espiritualmente. Entonces debemos de buscar estar a su estatura. Y dice que se fortalecía. Y el niño crecía y se fortalecía. La palabra fortalecerse espiritualmente significa: me voy a fortalecer para llegar a una madurez espiritual. Mientras no exista esa madurez espiritual, ¿y cómo me voy a fortalecer? Caminando con el Señor. No hay más. Camino con la religión y me hago tradicional, costumbrista. Camino con el nombre de una denominación. Camino con un hombre llamado pastor. Me gusta cómo predica. Eso que le gusta no le hace crecer. Camino con el que Él me presenta, es otra cosa. Camino con el soy Yahshua, es caminar con su Espíritu Santo, como decíamos, un amigo, como los ejemplos de Eliseo con Elías, de Ruth con Noemí, de Josué con Moisés, ejemplos que siempre caminaron, y que hubo pruebas tremendas, fuertísimas, ataques durísimos, traiciones, y no dejaron de caminar con Él, con llantos, con cansancio, con lágrimas, pero siempre fieles. Eres mi amigo, hermano. Conocemos en San Diego, California, a un varón que traía droga de Colombia a San Diego en barco. Fíjese el nivel que tenía este hombre de mafia. Y en una predicación en una congregación se convierte, acepta al Señor y su esposa.
Él quiso quemar a su esposa viva, la había rociado en sus locuras de un combustible. La casa le iba a quemar, varias cosas así. Y tuvo un cambio. Estamos hablando como de 25 años atrás. No dejamos de hablarnos. Ha estado a punto de morir no sé cuántas veces, porque es muy difícil salirse de ahí. Pero él cuando cambió. Perseguido por la DEA, la Interpol, todos lo conocían. A partir de que empezó a caminar con el Señor, jamás lo agarraron, jamás lo encarcelaron, porque se agarró de la mano del Señor. No lo soltó. Y como José, que creció con Moisés, Eliseo con Elías, él creció con Yeshua. Y cuando nosotros nos agarramos de la mano de él como un amigo, él no nos suelta. En las pruebas no nos suelta. En el problema no nos suelta. En el ataque no nos suelta. En mi error, en mi pecado, en mi falla, no me suelta. En el rechazo no me suelta. En mi lucha es cuando más me agarra, no me suelta. Porque Él sabe ser un buen amigo. Cuando le damos un aplauso a Él. ¡Aleluya! ¡Amén! Y Él nos considera amigos y nos toma de la mano y camina con nosotros porque quiere que nosotros crezcamos con Él a la estatura del varón perfecto. ¿Cuántos decimos amén? Pero caminamos nuestro propio caminar, hacemos nuestra propia sendera. Tomo al norte y es al sur, y es al sur y me voy al norte, y así no podemos crecer. Yo necesito una cobertura, un amigo, una presencia superior, una sabiduría superior, un intelecto superior, una experiencia superior, alguien que me guíe, que me dirija. Alguien dijo, un amigo es con quien platicar, a quien escuchar, que me escuche. Él está dispuesto. Él tiene todo el tiempo del mundo. El pastor no sabe ni cómo quebrarse, multiplicarse o dividirse. Su fe está en el pastor, es un idólatra y está pecando con Dios. Usted tiene que, si no es un ídolo, no depender del hombre, sino depender del Todopoderoso, el que está listo, el que no le suelta, el que le hace crecer y madurar. ¿Cuántos decimos amén? ¿Cómo más vamos a crecer y madurar? José no era su padre, era su tutor. 33. José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Dice el capítulo 2 de Lucas, verso 33. Y luego, según lo que leímos, que fueron al templo, que era la fiesta de la Pascua, dice el 41. Y llega un momento en que dice aquí, que acabada la fiesta, se le perdió a José y a María. Entonces volvieron a Jerusalén para buscarlo. Y aconteció 3 días después, le hallan en el templo, en la celebración del hijo del pacto que le dijimos, Bar Mitzvah. 3 días después lo encuentran. 3 días después de resucitado, muchos lo seguimos encontrando. Amén. Y les dice, tu padre y yo. Dice, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Y él les contesta, él no le dijo mi padre,
Dice, ¿no sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿Qué está diciendo? ¿Tú y mi padre José? No, yo tengo otro padre, el verdadero, no un tutor. El tutor es el mundo. El tutor son nuestros deleites. Estamos equivocando una paternidad. El tutor es el pastor de acá de la iglesia y andan del tingo al tango en madurez, tonterías. Hay muchos tutores y muchos llamados padres. Es el verdadero para crecer. ¿Qué no saben que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿Qué no saben que en los asuntos de mi padre me es necesario estar? Me voy a meter en los asuntos de mi padre. Oración, palabra, fidelidad, relación, consagración, entrega, Biblia, el bien, bondad, misericordia, perdón, benignidad. Estos son los asuntos para poder crecer. ¡Maná! Ya no cae. Eso fue en un tiempo que no había alimento. Ahora sobra. Amén. En los asuntos de mi padre es diezmo, es ofrenda. Es llegar temprano. Es traer mi Biblia. Es compartir la amistad. Es saludar. Es perdonar al prójimo. Es aceptar a aquel moreno, pobre, indígena, homosexual, adicto, prostituta. Es aceptarlos, amarlos, aborrecer el pecado, pero todos pecamos. Eso enseña el Señor Yeshua. No al rechazo, sino a perdonar, considerar y tener misericordia. Eso es estar en los asuntos del Señor para poder crecer. Y una palabrita tremenda, dígala conmigo, perdón. ¿Qué más para poder crecer? A la estatura del varón en nuestro cuerpo físico, ¿verdad? Dice, hay un proverbio muy bonito, a la vez fuerte. Y en el proverbio, número 3, del 5 al 8, hablando de un crecimiento, dice así: fíate de el Eterno de todo tu corazón, toda tu confianza ahí para poder crecer. Estoy en mi confianza en la economía, en el amigo, en el compadre, en el que me ama, en el que me quiere, en el que me comprende y todo, pero dice primero Él, Eterno, fíate de Él con todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos. Él va a enderezar tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme al Eterno, apártate del mal. Eso es crecer. ¿Cuánto decimos amén? Porque entonces será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos, crecimiento físico, espiritual, sanidad, y será medicina, será refrigerio a nuestra alma, porque no crece el que está enfermo espiritualmente. 2 Corintios 6:16 dice: acuérdate que eres templo del Espíritu Santo y te tienes que conservar como un templo viviente, donde Él vive y donde Él habita y donde Él está. No te relaciones con los malignos, con el ocultismo, con la oscuridad, que equivale al odio, a la ira, al rencor. Todos esos son pecados que vienen directamente del mal, de ocultismo. Son prácticas de brujería y de satanismo, el odio, deseos de venganza, el rencor, la ira,
matan espiritualmente. Y Efesios 4:3 dice, debemos crecer a la estatura, esto significa a la plenitud del varón perfecto. Escúcheme bien, hermano. Para llegar a la estatura, que significa la plenitud de la presencia del Señor, y crecer en una madurez adecuada, hay un atributo llamado amor. En el significado verdadero del amor. Porque si está ese atributo en nuestras vidas prioritario, vamos a crecer. Aleluya. Vamos a madurar. Amén. Y escrito está, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, fuerzas y mente, y a tu prójimo como a ti mismo, y aún a tu enemigo has de comprenderlo. Si no tuviéramos enemigos, no podríamos entrar a una fe más fuerte, no podríamos entrar a una búsqueda de su presencia más fuerte, no podríamos generar y creer y depender de Él de una manera más fuerte. Por eso hay que amar al enemigo, porque nos ayuda a crecer. El problema nos ayuda a crecer. La prueba del ataque nos ayuda a crecer. No es tan malo, pero no queremos crecer. Se nos ven quejas, en llanto, en lamento toda la vida. Y eso es para crecer. Aleluya. Ya si la otra persona no cambia, que no cambie, punto. Pero yo ya crecí y ya maduré y ya me sirvió, y bendigo a mi enemigo. Es que amo a Dios. No se nota. O no sabemos lo que es amar. Hay padres que no saben expresar el amor. Hay madres que no saben expresar el amor porque no fueron amados de niños. Hay esposos o esposas que no saben expresar el amor porque no, es que no amen, no saben expresarlo. Quieren vivir con ataduras, con complejos, quieren estar viviendo en depresión, con opresión, con obsesión, y ese es el amor de sus vidas, y no van a crecer. Aman más eso que a Dios. Si aman más a Dios, eso se acaba, y se acaba así. Y el amigo que yo les decía, va por el WhatsApp, me habla: amigo mío, ¿cuándo vienes? A mí me pagó varios viajes, y cuando llegaba me decía: tienes 8 iglesias. Yo dije: voy a estar 3 días. Sí, porque predicas 2 en una, 3 en otra, 1 en otra, y así. Y pues yo vengo a verte a ti. O sea, me prefieres amigo a Dios. Mi amigo Dios. Y como contigo y duermo en tu casa. Pero el mayor tiempo me decía: es con nuestro amigo. Esa es amistad. El que le presenta a Dios, el que le dice con Dios, el que se hinca por esté con Dios, el que habla de Dios, el que manifiesta un crecimiento que dé el eterno. Tanto palabrería y tantas cosas hablamos y nos decimos donde no está la palabra Dios, donde no está la palabra Yeshua, y la plática que edifica y que ayuda y que levanta para crecer, para tener la solución y la bendición. Pero siempre es pecado, siempre es esto, es lo otro, es aquello, y palabra se va y palabra se va, y cuántas palabras y cuántas letras se expresan oralmente, y el nombre que es sobre todo nombre no se menciona. Y cuánta plática hay edificante, y cuántos testimonios. Si leo un libro y te lo comparto y te bendigo, he aquí que vas a ser fuerte, sano, príncipe del pueblo de Dios, y vas a tener éxito en la vida, y Él te va a bendecir. Esfuérzate, sé valiente. No, condenado y otra vez lo hiciste, y otra vez robaste, vas a vivir en la cárcel. Ojalá te pase eso para que entiendas. Tengo sus maldiciones. Es necesario estar. Si fuera un narco, mi padre, vendo droga. Si fuera un alcohólico, tal vez caiga en alcoholismo. Si por padre tengo el sexo, voy a tener lujuria, homosexualismo, depravación, masturbación y no sé cuántas tonterías por ahí del sexo. No, pero tengo al Padre precioso, el Padre que da libertad,
el Padre que me hace crecer, el Padre que me hace madurar. Pues yo quiero estar como caminando de rodillas y no crecer. Y no quiero meterme en los asuntos del Señor, de mi Padre, en lo que pueda, en el tiempo que pueda. Amén. 2, para crecer con el Señor debemos hacerlo con sabiduría. Dice aquí que estaba con los doctores de la ley, con los rabinos de ese tiempo, y que se maravillaban en cómo hablaba, de las preguntas que hacía, de las respuestas que daba. Él tenía que dar una cátedra de quién era Dios para él. Y hermano, ¿quién es Dios para usted? ¿Quién es Dios para usted? ¿Quién es Dios para mí? Dice el Señor Yahshua a los discípulos: ¿qué es lo que la gente habla de mí? Que eres uno como el profeta Elías, como Juan el Bautista. Hablan de hasta reencarnación, que eres Elías o uno de los profetas. Está bien lo que hablen de mí, digan. Ahora ustedes ¿qué dicen de mí? ¿Qué es lo que dice el mundo del Señor Yahshua? ¿Y qué es lo que nosotros decimos? Nos falta sabiduría. Una cosa es la inteligencia, va de la mano de sabiduría. Sabiduría es cómo aplicamos la inteligencia. Hay quien puede tener preparación e inteligencia, pero no sabe dar clase. Le falta sabiduría y ciencia en cómo expresarlo. No sé si me estoy explicando. Entonces no tenemos sabiduría espiritual. Nos está faltando. Voy a tomar la decisión a mi manera, en la forma y como creo y me gusta y me parece, y hago conjeturas y tomo ejemplos de otros. No, necesito la sabiduría de lo alto. Caminar, buscarle, consultar en cada decisión, por pequeña, por chiquita que sea, una dependencia de domingo. ¿Qué hago? Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces, si yo no tengo temor de Él, no lo consulto, no aplico fe, no dependo de Él. Pero el temor a Él es apartarme de Él, no depender de Él. Y apartado y alejado de Él, cualquier cosa me puede pasar. Entonces voy a entrar en un temor reverente de no perderme, apartarme, alejarme, en una dependencia perseverante. Cuando tenga que tomar una decisión o no la tenga que tomar, cuando esté el problema, el ataque, la enfermedad, la escasez, eso no me va a hacer depender de Él. Ya estoy dependiendo de Él, conectado, enchufado, relacionado, encadenado, atado, viviendo, permaneciendo, aleluya, para que mi voluntad se quede sometida a la de Él, y Él me guíe y Él me dirija y me haga pensar y me haga hablar y me haga decidir, y entonces yo piense, hable y actúe con la sabiduría divina. Amén. 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 Usted, hermano, yo tenemos que meter a Dios en todos nuestros asuntos: negocio, trabajo, escuela, calle, plática, vecinos, con la gente, con todo. Si no lo metemos a Él, no vamos a tener su sabiduría. ¿Por qué esto sí? ¿Por qué esto no? ¿Y por qué no? Porque nuestra sabiduría, dice el apóstol Santiago, cuidado, mucho cuidado. Dice: la sabiduría que es de lo alto, pacífica, noble, pero la que es del hombre es animal, terrenal y diabólica. Así dice. Y la sabiduría del mundo, con los taxis rositas, con las secretarías de gobierno rositas, permitiendo las bodas entre hombres, entre mujeres. El aborto ya no es un crimen ni un delito,
¿Qué más? ¿Qué sigue? ¿Quién gobierna? Pueblos vacíos. La gente ya no puede vivir. Dicen, me voy a ir a la provincia, es lo mejor. Los de provincia dicen, me voy a la ciudad, es mejor. Ahorita no es mejor ningún lugar. Esa es la sabiduría del mundo. Y la del Eterno, que es la perfecta. La sabiduría del Eterno es perfecta. Aleluya. Llegó una mujer y dijo, he gastado mucho dinero con todos los médicos y no se me quita el flujo de sangre. Eso narra el Evangelio. Pero se acerca, le cayó la sabiduría y fue el médico de médicos y había una multitud de gente y se abrió paso entre la gente. Y en ese tiempo, para que una mujer empujara y se abriera paso entre hombres, pero era sabia. ¿Cuánto ha gastado usted en psiquiatras, psicólogos, médicos, hospitales, medicina? Que quede claro, que creo en la medicina, creo en los médicos, una profesión humana preciosa, para mí viene de Dios, porque trabaja con humanos. Pero si no ha sanado, ¿por qué no tiene la sabiduría de ir con el que opera todas las enfermedades, empezando por la operación del corazón? Un varón con su problema de adicción le abandonó la familia y estando ya como un indigente, llegó otro y le metió un papelito en su bolsa, un tratado que hablaba del Señor Jesús. Cuando llega a su casa y vio que le había abandonado su familia y sus 3 hijos con un recado, lloró. Las botellas que tenía las tiró a la calle y se encerró con llave por dentro y se hincó. Y llegó la sabiduría. Padre, regrésame a mi esposa y a mis hijos. Hincado. Me arrepiento, perdóname. Y empezó a llorar. Él habla, porque ahora es pastor, es el testimonio de un pastor. Y habla de que estaba de rodillas, 3 de la tarde empezó, las 5 y las 6 y ya no aguantaba las rodillas y llorando y pegaba con sus puños en el suelo de la desesperación. Y 6, 7, 8, 9, 10 de la noche y dijo, no me levanto hasta que no me liberes. Y aparecieron demonios y se burlaban y no te oye y no te escucha y estás solo y estás perdido, no te ama. Y él siguió 2, 3, 4 de la mañana, dice que estuvo toda la noche. Los puños, las manos le sangraban de estar golpeando el suelo y cabezazos en el rostro y todo estaba ahí sangrando. Y dijo, es mucho el sacrificio que estoy haciendo, dame sabiduría. Y llegó a su mente la palabra, gracias por tu perdón y por tu amor. Es mucho el sacrificio humano, el esfuerzo, y tan fácil que es quitarle la dureza al corazón, circuncidar el corazón y decirle, aquí está, perdóname, te amo. Se hizo la luz, vino un cambio así rapidísimo. No es flagelándose, no es ser masoquista, no es haciendo buenas obras, no es haciendo el mayor sacrificio posible humano, no.
todo está en la sabiduría de entender las palabras, perdóname y te amo, para con el Mesías, y Él nos perdona, y Él nos ama, y nos hace crecer en su presencia. ¿Cuándo le damos el aplauso al Eterno? ¿Cómo vamos a crecer en sabiduría? Pues con obediencia en los consejos, con obediencia en los mandamientos. El razonamiento no va de la mano de la fe. El razonamiento y cuestionamiento no va de la mano con la verdadera presencia del Eterno. Si queremos adquirir sabiduría de lo alto y crecer en sabiduría, tenemos que ser obedientes a lo que el Espíritu dice, porque humanamente cuestionamos, razonamos y metemos la duda: ¿será? ¿Podrá? A lo mejor no es para mí. No, sí es para ti, y si es para mí, y si Él da una promesa, una profecía, una lectura, es para ti y es para mí. Sabiduría es creer en Él, creerle a Él y creer en nosotros, y viene la bendición. Ignorancia es contrario a la sabiduría. Ignorancia es falta de fe verdadera, y no creo y no siento y no recibo. Aleluya. Y dando la clase en seminario decíamos: a ver, vamos a trascender en sabiduría espiritual. ¿Cómo cruzó el pueblo de Israel en el desierto por tantos años, generaciones de gente? Muchos crecieron y murieron. Cruzó el desierto, nos cubrió del frío, del calor, sí. Pero hay una sabiduría de milagros. Y la Biblia dice que las sandalias no se acababan, que el niño crecía en el desierto y su ropa crecía junto con él, que caía maná del cielo, alimento, sobre un vapor. Les estoy hablando de la Biblia, Perdóneme, si usted no la lee, esto le parece nuevo, ¿verdad? Y sobre un vapor, no tocaba el suelo. Y era una galletita que tenía todos los minerales, vitaminas y proteínas adecuadas, perfectas, de tal manera que la persona no evacuaba. Era exactamente lo que el cuerpo necesitaba. Y que había una nube de día para proteger del sol y una columna de fuego para de noche proteger del frío. Por eso no lo decían. Y que en ese vapor que había y donde caía el maná, es como se bañaban y se purificaban. No trascendieron en lo sobrenatural, poderoso y milagroso del Señor, porque su sabiduría era demasiado humana y no pudieron decir eso. Pero decían: cruzó el desierto. Pues cualquiera lo cruza, pero sin Dios muchos se mueren. Nuestra sabiduría tiene que ser espiritual, nuestra fe tiene que buscar ese conocimiento que sobrepasa todo entendimiento natural y humano para trascender en una sabiduría que viene de Él. Y la sabiduría es creer que Él da todo y provee todo. Y la Biblia dice: si te hace falta sabiduría, pídela y te será dada sin reproche. ¡Aleluya! Gloria a su nombre. Pero pide con fe, no dudando como la onda a la ola del mar que va y que viene, ya centrados. ¿Cuántas veces decimos: ahora sí? Es el ahora sí de toda la vida. No me digas nada. Si eres sabio, díselo allá. Si es verdadero tu ahora sí,
es sabiduría de la buena. Y dice, pídela, te será dada sin reproche. Él no nos va a decir, ahora sí, ¿verdad? ¿Quieres sabiduría? Ya te está fallando todo. No, dice, sin reproche. ¿Sabe por qué? Porque por algo le estamos pidiendo sabiduría, porque nos está haciendo falta, que no sabemos cómo actuar, vivir, cómo crecer. Por eso dice sin reproche, porque estamos ignorantes. No, conocemos, pero no sabemos aplicar la sabiduría para vivirla. Por eso dice, no te voy a reprochar, a cuestionar. Tengo hambre, no he comido. Me da la comida, no me va a cuestionar. Entonces le estoy pidiendo comida porque no tengo. No sé si me estoy explicando. No es pecado pedir algo que nos haga falta. Un hombre dijo, no pueden liberar a este niño, dice el Señor Yeshua. Y están las personas ahí, dice, hombres de poca fe. Sabiduría humana, pastor, yo tengo mucha fe. Yo sé que Dios es esto, yo sé que aquello, yo sé que el otro, y nunca pasa. Sabiduría con fe verdadera fue lo que dijo el hombre, auméntame la fe. Esa es sabiduría. No es presumir, declarar de palabra humana y frases coloquiales religiosas. Tengo mucha fe, Dios lo va a hacer. Y no hay nada. La enfermedad de toda la vida, el fracaso de toda la vida, la miseria de toda la vida, la pobreza de toda la vida, hablando espiritualmente, la obsesión de toda la vida, la opresión de toda la palabrería, palabrería. Mejor vamos a decirle, auméntame la fe, Señor. Ayúdame a tener verdadera fe. Esa es sabiduría. Reconozco mi cobardía. Reconozco mis pecados. Esa es sabiduría. Dame inteligencia. Dame entendimiento. Ayúdame a creer en la trascendencia de un Dios que abrió el mar. ¿Cómo lo abrió? Pero lo abrió. ¿Pero cómo? Trasciende. No razones. Cree que te abre el mar y cruzas y tocas la tierra prometida, donde hay alimento, donde hay fertilidad. Aleluya. Entonces vamos a aplicar una sabiduría espiritual para poder crecer espiritualmente, para poder desarrollarnos espiritualmente. Obediencia a los consejos, mandamientos, no razonamientos, cuestionamientos, quejas. Cuando en Juan 7:46 dice, jamás hombre alguno ha hablado como este. Y estaban filósofos, estaba gente de preparación, y estaba gente del gobierno de ese tiempo, y se asombraban, porque él se basaba en el consejo del Padre. Y dice la Escritura que se apartaba de los discípulos de día y se iba a orar y encontraba una piedra de entender eso, como que se hincaba y se recargaba. Dame sabiduría. Yo no vengo a hablar lo mío, sino lo que el Padre me da. No vengo a hacer la voluntad mía, sino la del Padre. Y lo que yo hablo lo que me da el Padre. Y vengo a cumplir a lo que el Padre me mandó. Y siempre habló de esa dependencia. Y lo que él hablaba y lo que él decía era lo que recibía del Padre. ¿Cuándo decimos amén? En estatura crecer como amigo, en sabiduría, en esa dependencia. Y un punto final, hermano, en gracia. Gracia es un regalo, es un don. Es como el niño que tiene gracia, la persona que tiene mucha gracia y que tiene una sonrisa agradable y que le cae bien a todas las personas. Que tiene gracia, no anda peleando con nadie, no anda chismeando, criticando, señalando. Es amigo de todos, sonríe con todos, saluda a todos, convive con todos, no hace diferencia de personas, tiene gracia. Algo está pasando en mi vida, lo digo con todo respeto y por favor no con vanidad. Pero tiene como 2 semanas que voy caminando y de repente me dice un varón, buenos días, no sé quién es. Casi no pasa un día
que me saludan 3, 4 personas que no conozco y estoy maravillado. Porque tengo mucha gracia. No, ni los conozco. Pero yo no tengo mucha gracia, pero creo que sí tengo la gracia de Dios. Y hay gente que va a ver luz en su vida, aunque usted no se la vea. Y algo le ven que hasta le saludan. Algo le ven que de repente no me pague y no le cobran. Caray, el niño crecía en gracia para con Dios y los hombres. Cuando nosotros crecemos en gracia, que es regalo de Él, y arrebatamos la gracia del Señor, los regalos inmerecidos, esas gracias, la bendición que no merecemos. Porque si nos diera lo que merecemos, no nos daría nada, o muy poquito. Por eso es gracia. Gracia es sobre la desgracia. Regeneración es sobre degeneración. ¿Sí me estoy explicando? Frescura es sobre resequedad. Eso es gracia. Inmerecido. Y la gracia me cubre, la gracia me llena. Y lo buscaban porque gracia es perdón. Igual perdonaba a la adúltera, a los leprosos, porque en ese tiempo las enfermedades incurables se atribuían al pecado, a lo malo, a los peores. Y los sordos, mudos, ciegos, cojos, paralíticos, leprosos, sarnosos, eran consideradas enfermedades por el pecado y nadie se acercaba. Y era gente que estaba en condenación. Pero estos hombres encontraron la gracia del Señor Yeshua y encontraron quien les comprendiera y quien los abrazara y quien platicara y quien los escuchara y quien les diera amor y les diera la sonrisa y todavía los sanaba y les daba la bendición. Esa es la gracia preciosa del Señor y Él quiere que nosotros crezcamos en gracia porque de gracia recibimos y tenemos que dar de gracia. Eso dice la Biblia, para poder crecer. Dentro de los planes para el año que entra está el poner un comedor para gente pobre los miércoles. 50 comidas solo los miércoles de 3 a 5 de la tarde. Ya se están haciendo trámites con salubridad y con todo. Y el que venga ahí te va a comer gratis. Solo se le va a orar y se le va a dar la comida. El Señor dijo, así como le das a los carceleros de comer al pobre o al anciano, es como si me dieras a mí. Y cuando dije quién va a venir a servir como mesero, hacemos un rol para que hagan la comida, se les va a dar todo. Tenemos las mesas, tenemos las sillas, tenemos los sanitarios, de acuerdo a los requerimientos, cumplimos con todo. 3 personas se anotaron. Yo no le puedo dar de comer, hermano. No tengo dinero para darle de comer a 50 personas. A lo mejor entran unos que necesitan y van a entrar gente indigente y va a entrar gente con adictos y va a entrar gente que no tiene trabajo y eso no va a importar, es al revés. Dice el Señor, invita a mi mesa, y como no llegaban los que Él esperaba, dijo, llámate al cojo, llámate al pobre, llámate al otro, porque es el amor. Yo no tengo dinero, pero sí puedo ser mesero, sí puedo hacer un agua en un garrafón, sí puedo servirles, sí puedo orarles. Eso es gracia, crecer en gracia. Porque Él lo dice, a lo que estoy hablando, Él lo dice. Y Él lo hizo. Aleluya. Y si no soy capaz de dar una torta a alguien, pues a lo menos servírsela, a lo menos atenderlo. Porque en las bodas del Cordero Él nos va a atender, dice Apocalipsis. Cuando estemos en su presencia, primero Dios, Él es el que va a servir y Él es el que va a atender. Fue el terremoto. Si ustedes vean la gente que gritaba por comida y hacía filas por comida, su vida cambia.
¿Cuántos trajeron comida ahora que se trabajó? Ahora no supieron, discúlpeme. Entonces tenemos que crecer en gracia. Gracia es un favor que no merecemos. Vamos a hacer el favor, vamos a dar la bendición. Aleluya. Yo hace rato me comí una milanesa. No acostumbro comer entre cultos, pero es que me faltan las... Porque predicamos sábado y este tipo de mensaje cansa. Para dormir 3 horas diarias está en chino y soy humano y cansa. Con puré de papa. ¿Cuántos están buscando en los botes de basura, aunque sea algo podrido? ¿Cuántas veces se ha quedado sin comer? Que no tenga ni un pedazo de tortilla. A lo mejor alguien. La gracia del Señor nos hace crecer en su presencia. Vamos a vivir esa gracia, viviendo en misericordia y verdad en el corazón, dice Proverbios 3, 3 y 4. Vamos a crecer en la gracia, hablar con palabras de gracia, esto es, con palabras de bendición. Vamos a creer como Juan 1:14, que Él vino en una plenitud de gracia, de gloria y de verdad. Y vamos a vivir la verdad real y tal como es, sin mentiras, para llenarnos de su gloria y de su gracia. Porque llegaron por medio de Él. La doxología final que habla en Corintios, bendición final, independientemente de la oración sacerdotal. Llevaré quejado una vez mereja, ya era dona para feleja vijuneja bella se. Y sadona para feleja vijuneja leja shalom. Dice, el Eterno te bendice y te guarda. Gracias. Él hace resplandecer su rostro sobre de ti. Gracias. Él te es paciente y misericordioso. Gracias. Y Él te da de su paz. Gracias. Que no podemos nosotros dar paz, misericordia, resplandecer el rostro de los demás con bendiciones. Ser pacientes. Hay que tenerles paciencia como Él nos la tuvo a nosotros. Pero si no tiene paciencia ni con el niño o el perro, ¿para qué tiene perro? Se lo está pateando. ¿Para qué que un niño se le está gritando? No tiene paciencia con la esposa, con el esposo, con los ancianos, sus padres, sus abuelos. ¡Qué bárbaros! Pues están muriendo, tienen un cuartito y fírmale aquí, fírmale acá, y le mueven la mano y están como, perdóneme, pero se lo digo, como perros peleándose por un cuartito, deshonrando padres que nunca los visitan ni los cuidan. Y por un cuartito están matándose. Eso no se vale. Eso es ser desgraciados. Eso no es estar en la gracia. A los ancianos hay que honrarlos, porque ya dieron lo que pudieron dar, poco o mucho. Cuando decimos amén. Y están ahí abandonados. Entonces, como la oración arónica, bendecir con palabras, con hechos, con verdades, para que la gloria del Eterno llegue a las otras vidas, aunque a mí no me toque lo que les está tocando a ellos. Esa es gracia, despojarse. Aleluya. Y la llamada doxología final, que dice: el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Yeshua HaMashiach y la comunión, relación del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén. El ahabá del Abba, el amor del Padre. La gracia de nuestro Señor Jesucristo de Yeshua HaMashiach y la relación con el Espíritu Santo. Esto es gracia. Sean con todos ustedes. Amén. Para
crecer con el Señor Yeshua hay que crecer en estatura, hay que crecer en sabiduría y hay que crecer en su gracia. Repita conmigo: Padre, perdónanos, porque no hemos crecido adecuadamente. Lo reconocemos. Ayúdanos para entrar en un desarrollo y crecimiento espiritual a tu estatura. Esto es a tu plenitud. Ayúdame a crecer en sabiduría. Ayúdame, Señor, a crecer en gracia. Gracias por tu palabra. Bendito sea tu nombre. Amén. 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 Y amén.